Para entender el panorama de hoy. Para conocer todos mis derechos. Para hablar de nuestros rollos. La CDH y Radio Universidad presentan Con Sentido Humano. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles de nueva cuenta. Esto es Con Sentido Humano, el programa de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Mi nombre es Dinora Gutiérrez y les damos la bienvenida para escuchar, para reunirnos con personas que están hablando y que están promoviendo sobre todo los temas de derechos humanos. En esta ocasión nos acompañan quienes integran Aliados en Movimiento por la Diversidad. Este mes es muy importante para la promoción de los derechos humanos de las personas de la comunidad de la población de la diversidad sexual. Nos acompaña el presidente Mario Alberto Ramírez Alvarado y Jairo Latán Luces. Latán, ya iba a decir mal. Latán Luces, coordinador general de Aliados en Movimiento por la Diversidad. Bienvenidos, muchas gracias. Gracias por corregirme con los nombres, muy amables por estar acá. Les comentamos a nuestra audiencia que recientemente la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y también Aliados en Movimiento por la Diversidad ha firmado un convenio para colaborar en la promoción y en la defensa de los derechos humanos de la población de la comunidad de la diversidad sexual en Chihuahua. Hay mucho por hacer, hay mucho sobre todo por conocer e identificar cuáles son los derechos y qué es lo que nos está faltando hacer a las instituciones públicas también sobre la promoción de los derechos y la defensa de los mismos de la comunidad de la diversidad sexual. Cuéntenos un poco acerca de este convenio que recientemente se ha firmado y cuáles son las expectativas. Sí, claro. Primero, pues muchísimas gracias por la invitación. Qué gusto estar acá con ustedes. Sí, efectivamente, en esta semana firmamos este convenio. Estamos muy contentos por el acercamiento y la apertura que hemos tenido con la comisión. Esto viene a fortalecernos a nosotros como asociación, a fortalecernos y a comprometernos a seguir promoviendo los derechos humanos para todas las personas. Nosotros siempre comentamos que nuestras asociaciones Aliados en Movimiento por la Diversidad, entendiendo que la diversidad somos todos. A veces existe como que queremos empezar a separar a las personas y eso no se vale, ¿no? Nosotros hemos tenido, como asociación creamos justo de darnos cuenta de que falta mucha promoción, mucha difusión del respeto de los derechos humanos en todos lados. Entonces, pues estamos contentos de poder hacer esto. Justo platicábamos nosotros y hay que sentarnos porque que no quede nada más en una firma, que no quede en esa parte y nosotros hacer nuestra parte, ¿no? Empezar a difundir, empezar a hablar de programas, empezar de hacer acercamientos. Justo Jairo viene de una capacitación de una universidad donde hablamos de derechos humanos para todas las personas, entonces viene muchísimo trabajo y encantados pues de seguir formando parte de esto. Sí, Jairo, ¿podrías platicarnos un poco sobre quiénes integran y cómo surge Aliados? Mira, Aliados en Movimiento surge realmente de un grupo de personas que desde su vivencia, desde su experiencia en primera persona, pasando por personas viviendo con VIH, pasando por personas que venían del consumo de sustancias, de adicciones, en un momento del punto de la vida se encuentran, coincidimos con Mario y iniciamos justamente Aliados en Movimiento por la Diversidad, constituyéndonos de manera ante notario en noviembre del año pasado. Estamos constituidos, Mario, con la parte de la presidencia. Dividimos nuestro trabajo de manera de atención y prevención a las adicciones, que en este caso lo lleva de la mano Luis Sebastián Gómez Carrasco, o Carrasco Gómez, siempre me confundo. En el caso de la prevención y atención al VIH e ITS, o sea, en temas de derecho de salud reproductiva, pues este servidor. Y también contamos con personas que están en la parte de acompañamiento en temas de terapia psicológica. Son 3 personas: Uriel Estrada, Adriana Ravelo y Eric, no me acuerdo el apellido. Camargo. Soy muy malo para los apellidos y los nombres, perdóname la vida.
No sin esto, también con el apoyo de un conocido nuestro, de Rolando, en la parte de comunicación. Sí, hay que decirlo, hay muchas personas que están observando puntualmente lo que están haciendo en muy poco tiempo, porque realmente tienen poco tiempo de haberse formado, pero ya son muy visibles las acciones que ustedes han emprendido, sobre todo este llamado a la promoción y a la defensa de los derechos humanos de todas las personas. Hay que decirlo, todavía nos falta muchísimo, a pesar de todas las campañas, de todas las marchas, de las movilizaciones, sobre todo en este mes, que es el mes el mes de junio de mayor actividad, y el mes del orgullo, y también julio, ¿no? Los 2 meses son importantes, las fechas, pero son importantes sobre todo las misiones y los tiempos que se están llevando a cabo. Nunca hay que dejar de hacerlo, pero sí se nos está pasando algo que dejamos de hacer en algún tiempo y siguen sobre todo primando los prejuicios y las discriminaciones, a pesar de tanta información. ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Qué nos está fallando? El tema de la sensibilización, el tema de la inclusión. Yo siempre hago referencia a la revolución que hemos tenido en esta época, también en el tema digital, en el tema de los medios, en el tema de la información. Tristemente, la información mala es a la que la gente voltea a ver, la que hace viral. Nosotros como asociación publicamos cantidad de información y vemos cómo la gente participa poquito, ¿no? Pero ven una nota incorrecta del tema del VIH, del tema de salud mental, de que una persona decidió terminar con su vida, de algo malo, y todo el mundo comentando. Entonces sí tenemos que trabajar mucho en el tema de sensibilizar a las personas y hacerles saber que el daño que se puede llegar a hacer por no ocuparnos de esto. Nosotros hemos estado trabajando desde la parte de la educación con algunas instituciones educativas. Hace poco también firmamos un convenio con una universidad y nos gustó mucho, nos llamó la atención, porque es trabajar desde la juventud y la educación, el respeto a las personas por una condición de salud, por una identidad de género, por una preferencia, por una orientación, y te das cuenta que falta mucho. O sea, desde los maestros, desde los administrativos, el no entender cómo en un mismo lugar, siempre y cuando exista el respeto, podemos estar juntos y avanzar. Entonces sí, definitivamente falta mucho. Siempre tú piensas que es suficiente y no. Muchas veces hay personas que no han tenido esa parte de discriminación, algunos, pero en serio, ahí en la oficina nos llega gente que ha tenido una discriminación en su trabajo, en su escuela, en su familia. Y tú dices, caray, o sea, todavía tenemos que seguir trabajando y no pensar que es suficiente. O sea, siempre hay que estar haciéndolo. Sumando incluso a lo que Mario comenta, siento que también la parte de la empatía, ¿no? Porque a veces ni siquiera son noticias distorsionadas, sino noticias en positivo. Por lo menos cuando estuvimos la Expo, que era justamente una visibilización desde lo afirmativo, desde lo positivo. Y aún así existieron muchísimos comentarios adversos, negativos, pero sin embargo en la misma plataforma, en la misma red, 3 fotos más abajo está nuestro trabajo de jornadas realizadas de vacunación de manera gratuita, y sin embargo ahí sí no hay una expresión ni siquiera en positivo. No se replican esas noticias. Uh-huh. Así es. Sí, y hay que decirlo también, es que estamos ingresando a un tiempo incluso de manejo de lenguaje diferente, ¿no? Nos ha costado a veces abrirnos a un lenguaje incluyente, por ejemplo, un lenguaje no discriminatorio. Nos está faltando todavía esa parte, como porque, bueno, de la forma en la que concebimos a través del lenguaje, concebimos el mundo también. Por eso es tan importante, lo que no se nombra no existe, y por eso hay que nombrarlo. Todavía hay esa resistencia. Tiene que ver también con temas de educación y formación que mencionabas, ¿no, Mario? Sí, totalmente. A veces, bueno, voy a hacer una referencia en el tema de atención a las adicciones. Damos acompañamiento a algunos centros también.
Y a veces te das cuenta que obviamente la persona tiene un tema de adicciones, hay que trabajarla, pero te das cuenta que el problema viene desde la casa, viene desde la educación, de los valores que le dieron, de la apertura, del recibimiento, de la inclusión, de muchas cosas. Y se me viene a la mente un comentario de una psicóloga en una clínica de atención. Dice, muchas veces está más enferma la familia que la persona que lleva un proceso. Entonces, volviendo a esto, definitivamente hay que trabajar desde la educación y la familia. Entonces, es difícil, pero hay que seguir trabajando. Y luego hay que trabajar por regiones también, porque son diferentes las necesidades informativas, en atención de las instituciones, la misma población se expresa de manera diferente. Me refiero, por ejemplo, no es lo mismo expresarse aquí en una ciudad donde hay mayor posibilidad de expresión plural, pues, pero en un municipio pequeño, muy rural, pues a lo mejor es más complicado, ¿no? Incluso tener acceso a la información. ¿Cómo están ustedes pensando hacer algunas de estas acciones y con el apoyo de instituciones como la Comisión para poder llevar esa información y atender las necesidades? Sí, justo nos hemos estado reuniendo dentro de la asociación con el fin de socializar un poco más la información que manejamos y al fin del día llegue a las personas que lo necesitan. En el tema, por ejemplo, que Mario acaba de comentar de las adicciones, de manera, ¿cómo te diré?, interseccional, también a veces en ocasiones nos encontramos que afecta al tema de la salud mental en muchas ocasiones, y también hay sucesos o casos específicos que esta persona también viene con un diagnóstico de VIH. Entonces, justamente uno de los temas en el día de hoy que estábamos exponiendo con la UNEA, con la invitación de la universidad, era los trastornos productos de enfermedades diagnosticadas, donde hablábamos de el consumo de las sustancias y el VIH. Entonces hay un desconocimiento de todo este tema, de cómo se interrelacionan unos con otros. Si es complicado, o mejor dicho, si no ha llegado esa información lo suficiente aquí en Chihuahua Capital, los municipios aún más están escasos de estos temas, ¿no? Entonces, lo que pensamos es a través de redes, a través de medios, hacer llegar esta información. También estamos tratando de ver la forma de cómo empezar a hacer alianzas con las personas de estos municipios. Los comités quizás no sabemos aún, no hemos aterrizado bien ese tema, pero que puedan contar, ¿no?, con, por ejemplo, pruebas rápidas. Lamentablemente, en Nuevos Casas Grandes recientemente había una persona que necesitaba un PEP y no había, tuvo que viajar hasta aquí, hasta Chihuahua Capital. Perdón, el PEP es un método de prevención del VIH, es un medicamento. No solamente está para temas sexuales, cuando hay una práctica de exposición de riesgo, sino también en lo laboral. Si eres enfermera, te pinchaste con una jeringa y ocupas este medicamento, pues debería de estar en las instituciones y en los centros de salud. Algunos municipios lamentablemente no cuentan con él. Entonces, este medicamento tiene específicamente 72 horas para tú activar el protocolo desde el momento que sucede la exposición de riesgo. Si pasan esas 72 horas, ya el tratamiento no tiene efectividad. De eso va el PEP. Y es indispensable también el acompañamiento, ¿no? Una vez que alguna persona recibe un diagnóstico. Claro. ¿La asociación también ayuda con esto? Sí, por supuesto. En temas de recientes diagnósticos o en temas de diagnóstico que ya tienen cierto tiempo, realizamos el acompañamiento. Justamente, aparte del acompañamiento terapéutico psicológico, si la persona lo decide al final del día, que está allí, que es una cuota de recuperación realmente simbólica, también está el acompañamiento desde el punto de vista de personas viviendo con VIH, o sea, entre pares, personas que hemos pasado ya por ese caminito, y de acuerdo de nuestra vivencia en primera persona, justamente te vamos acompañando. Ayer tuvimos la oportunidad de acompañar a un chico que también está con consumo de sustancia,
está en una clínica, tiene un diagnóstico, tiene también problemas de trastornos de salud, todo en uno, y ya su diagnóstico estaba bastante rato, ¿no? Determinado. Sin embargo, todo este cúmulo de cosas, había abandonado su tratamiento, y justamente a través de este acompañamiento, pues nada, reactivó, y por supuesto con la ayuda de los doctores del centro de salud. Entonces es necesario. Que es indispensable también conocer esta parte que es un derecho humano, el derecho a la salud, y una atención especializada también cuando lo requiere. Algunas personas que a lo mejor no tienen el acceso directo y se sienten en algún momento desplazadas, no recurren a una atención a las clínicas de salud por ignorancia. Es muy importante señalar esto, porque independientemente de cuál sea el diagnóstico, la atención no se les puede negar. No, en ninguno de los casos. Fíjate que el tema de atención a la salud, estamos por presentar un proyecto, tenemos que activarnos, porque nos hemos dado cuenta que mucha gente, profesionales de la salud, médicos, enfermeros, químicos, tienen muy poca información en el tema de VIH, muy poca. Entonces, muchas veces es el primer contacto de una persona que tiene su diagnóstico con el médico, ¿no? Hemos tenido tristemente casos de discriminación, temas de, tristemente, incluso ellos mismos por su profesión, que han tenido alguna situación de riesgo, no saben qué hacer, no saben, como comenta Jairo, que hay un medicamento que puede evitar que el virus de VIH entre a tu cuerpo. Y queremos hacer eso, o sea, empezar, de hecho en próximos días esperamos tener ese acercamiento e invitarlos a capacitaciones y talleres, ¿no? Te platico también, hace poquito tuvimos una situación en una clínica de una estancia de adulto mayor, donde ingresa una persona, la persona se dan cuenta que vive con VIH, y las enfermeras dicen, sabes que yo no lo quiero atender, no lo quiero bañar, no me quiero acercar a él, y dices, caray, eres enfermera, ¿qué formación tienes, no? Entonces nos sentamos, vamos a ver cómo vamos a manejar esto. Al final de cuentas vamos a darles capacitaciones a ellos y a ellas para que sepan cómo manejar esta situación y que no lleguen a ningún acto de discriminación. Entonces sí, les faltaba mucho de aprender del tema, pero volvemos al mismo. El hacerles llegar la información a todas las personas es lo más importante. Sí, es que hay ocasiones en que pensamos que les llega a la mayoría cuando lo hacemos. Nosotros aquí, por ejemplo, hacemos la difusión a través del programa, a través de redes sociales, pero algunas personas no tienen acceso a esta forma de comunicación. A lo mejor es de voz en voz, de cara a cara, ¿no? Esa parte también se nos ha ido perdiendo un poco con el uso de las tecnologías de la información y obviamos, pero es la parte de formación, la parte formativa que es fundamental, ¿no? No basta tener el conocimiento, sino esta formación también humanista. Sí, fíjate que, perdón, Jairo, nosotros hacemos este reclamo a las instituciones de salud. Hemos tenido acercamiento con varias de ellas. Falta ver la forma de llegar a más gente, porque como instituciones de salud ponen un cartel afuera o adentro en su área de consultorios y ya cumplieron, ¿no? O sea, hay gente, como bien dices, que no tiene acceso a tal vez a una plataforma digital, tal vez a un folleto, a un tríptico, algo. Bueno, hay que ver cómo llegamos a ellos, ¿no? Para que tengan esta información. Sí. Y le escarbas y buscas y te das cuenta que hay más cosas. O sea, gente que no saben cómo manejar un tema de salud mental, un tema de consumo, un tema de un diagnóstico. Entonces, es mucho trabajo que viene por delante, pero pues el compromiso como asociación ahí está. ¿Cómo está la situación en el estado de Chihuahua en cuanto a estos temas que ustedes atienden en la agenda de aliados? Bueno, tema sensible y pregunta sensible. Tema sensible. Está muy alto el número de casos de personas que tienen que viven con VIH, que tienen el diagnóstico, personas que están con esta combinación, a lo mejor con sustancias. Mira, el número de casos como tal que haya existido un incremento, pues no. También es parte de estas noticias todas mal informadas de que compraron una piña y la piña tenía unas gotas de sangre y a los 15 días le hicieron la persona
la prueba de la persona que comió la piña y ya estaba en situación de SIDA. Pues no, así no va la cosa. Si bien venimos todavía, a pesar de que ya han pasado 5 años de la COVID-19, ha existido un retraso en volver a activar todo lo que son los temas de las pruebas de detección. Justamente lo estamos realizando más la parte comunitaria que la parte de los centros de salud. Entonces, en ese tema vamos bastante igual. El tema sensible es que justamente las personas que vivimos con VIH necesitamos un tratamiento día con día para poder tomar nuestro medicamento y tener una adherencia al mismo y poder controlar la carga viral, donde muchas veces en centros de salud nos conseguimos de que hay desabasto del medicamento, entonces lo que origina al final del día problemas, ¿no?, en temas de salud. Claro. También pasa de que las pruebas rápidas, vamos por junio y hay un desabasto de las pruebas rápidas de sífilis. No hemos visto pruebas rápidas de sífilis en todo lo que va de año. Y creo que por el mismo camino, Mario me corregirá, de VIH y de hepatitis C, sí hay, de VIH. Nosotros a través de alianzas con otras asociaciones comunitarias de CDMX nos hemos hecho de pruebas, ¿no?, de VIH, que son las que estamos aplicando acá, pero a nivel de sífilis, a nivel de pruebas rápidas de sífilis, desabasto total. Y volvemos al tema del PrEP, que es algo parecido al PEP, lo único que ahorita te expliqué el PEP, que era una pastilla de emergencia. El PrEP es algo preventivo, también que es un medicamento para, como bien Mario lo comentó, para prevenir la transmisión del VIH. Pues te consigues también aquí en los centros de salud de Chihuahua, que también hay desabasto. Entonces personas que están bajo sus esquemas diarios o sus esquemas por evento van a buscar el medicamento para seguir con su tratamiento de prevención del VIH y se consiguen de que no hay. Entonces son temas sensibles, de hecho, que están sucediendo. Nosotros actualmente estamos surtiendo este medicamento que no lo tienen instituciones como el IMSS, como el ISSSTE, como otras más. Llegan con nosotros y nosotros, por medio de una alianza con otra organización que se llama Vive Libre, les estamos surtiendo el medicamento. Entonces ya llegar a ese nivel de traer medicamento a otros lugares es una problemática. Sí. Y en el tema de PEP es muy interesante. Como bien dice Jairo, es un medicamento de emergencia. Se supone que si yo tengo una situación de riesgo y voy a una institución de salud clínica, en teoría tendrían que tener el medicamento para, ¿sabes qué?, luego, y no hay. O sea, llegas, ni el médico sabe y te dice aquí no es. Entonces esa persona pues se le pasa el tiempo y obviamente está en riesgo. Entonces decimos, caray, ¿cómo quieres disminuir o lograr un avance en el tema de VIH cuando no estás teniendo los protocolos necesarios en las clínicas de salud? Claro, entonces, y hay que subrayarlo, ¿no? Claro. Y lo más básico, también está faltando, hay carencias de condones, tampoco como antes se repartían, pues hasta en eventos públicos no podrías encontrar. Generalmente siempre en la marcha había la distribución. Yo me atrevería a decir que este año creo que no lo veremos. No. De hecho nos tocó, nosotros bien tenemos alianzas con otras asociaciones. Tenemos condones en nuestras instalaciones, ya les surtimos algunas clínicas de salud también. O sea, que nos están hablando y nos dicen, oye, no tengo nada. Eso es grave. Sí, o sea, si tú dices, están incrementando los casos, es un tema, pero ¿qué estás haciendo para trabajar en la parte de la prevención, ¿no? Entonces, por eso Jairo hacía como que esa división de... Sigue habiendo casos, obviamente, no es que no existan, pero sí nos falta mucho por el tema de la prevención. Claro, y claro que se está violentando un derecho humano también a la salud, y a tener condiciones también de atención especializada, atención médica de nivel, ¿no? De calidad.
Es un asunto obviamente delicado, como ya lo mencionábamos, la cara que me hacía Jairo, sí, es un tema sensible, y que nos toca abordarlo también como instituciones públicas, hay que decirlo. Sí. A lo mejor aquí en la Comisión de Derechos Humanos se pueden presentar recomendaciones, se pueden presentar resoluciones, se puede hacer un llamado a las instituciones, no siempre están al alcance, no es tan fácil. Hablabas de 2 instituciones que son del gobierno federal, queda fuera del ámbito de la competencia pues de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, porque pues le toca solamente a las instituciones estatales y municipales. Sin embargo, también se puede tener acercamiento. Lo importante es mantener esto en el ámbito de lo que se está dando a conocer, visibilizar la problemática para buscarle solución. Fíjate que en ese tema nosotros nos hemos vuelto un tanto incómodos, dijo Alain Pinzón de la Asociación de Vía Libre, que lo vimos el fin de semana. Nosotros siempre hacemos el reclamo de las mesas de trabajo, de las mesas de análisis. Invítenos, porque siempre va gente que no está viviendo la situación, claro, que para ellos todo está bien, pero nosotros podemos decirles, mira, estamos atendiendo tantos casos, realidad. Estamos atendiendo situaciones donde no estás haciendo tu parte, y es donde hay que trabajar, ¿no? Sí nos hemos vuelto muy incómodos con algunos casos, algunos acercamientos con algunas instituciones, el reclamo que hacemos en el tema de capacitación. Para ellos todos están capacitados, todos están preparados, y nosotros pues ya como asociación tenemos acceso a datos de cuánto personal se ha capacitado. Sorprendente, no voy a decir el nombre de la institución. Hay una institución que son como 3,000 médicos y enfermeros, y tan solo el 10% se ha capacitado en el tema de VIH, PrEP y PEP. Entonces dices, hay mucho por hacer. Sí, mucho ahí está el problema, ¿no? Ya no hay mucho que buscarle. El tiempo es bien cortito en los programas de radio y se nos está acabando el tiempo. Les vamos a volver a invitar, claro, si nos permite, gusto, para seguir platicando de este y otros temas, que seguramente hay muchos otros que son importantes señalar. Nada más pues agradecerles su presencia aquí en el programa, Jairo, Mario, y a todas las personas que ustedes representan también para esta asociación de aliados en Movimiento por la Diversidad, y todo el esfuerzo que se puede hacer desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos para promover, para difundir, para defender los derechos humanos. Totalmente, no, al contrario. Muchas gracias por la invitación y esperamos vernos pronto. ¿Hay algún teléfono donde se pueden comunicar, alguna página en Facebook o algo? Sí, nos pueden encontrar en redes sociales tal cual como Aliados en Movimiento por la Diversidad, en Instagram, en Facebook, y tenemos nuestra página web, es aliadosenmovimientoporladiversidad.org.mx. Muy bien. Y también para las personas que deseen presentar alguna queja, si sienten que sus derechos han sido vulnerados, la página de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos está disponible también para que nos visiten en www.cdhchihuahua.org.mx, o también pueden escribirnos al correo consentidohumano@cdhchihuahua.org.mx. Es tiempo de despedirnos por ahora. Muchísimas gracias por su atención. Mi nombre es Dinora Gutiérrez. A nombre de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos le agradecemos. Hemos llegado al final de esta emisión. Pero la charla con sentido humano seguirá aquí la próxima semana. Esto fue una colaboración de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Chihuahua y Radio Universidad de la UACH. Hasta pronto. Con sentido humano.